El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El título de esta disertación, Más allá del perdón, está basada en las palabras que encontramos registradas en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, y el versículo número 8. Y dice así la Sagrada Escritura: Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. Hacer restitución era una ley en Israel. Era parte de las 613 ordenanzas, mandamientos y estatutos que conformaban el pacto mosaico. No bastaba con pedir perdón por una ofensa o daño causado a alguien. No bastaba, aunque este perdón fuera muy sentido, con lágrimas y muy sentido del corazón. No bastaba con pedir perdón. Restituir es recompensar por daños y perjuicios. Restituir es reintegrar a una persona los derechos y privilegios que ésta tenía. Quien agraviaba a su hermano debía hacer una compensación por el daño que hacía a éste. Así que no bastaba, había una caución económica que la persona tenía que pagar por daños, por prejuicios a quien ofendía, a quien lastimaba. Zaqueo fue consciente del daño que había hecho. ¿Zaqueo quién era? Un recaudador de impuestos. Una persona que estaba puesta al servicio del Imperio Romano para cobrar impuestos a los judíos. El problema de Zaqueo era que Zaqueo cobraba una sobretasa de lo que legalmente estaba autorizado a cobrar, y de esta manera Zaqueo explotaba al pueblo y se enriquecía a costillas del trabajo del pueblo. Pero Zaqueo era consciente de este daño. Zaqueo recibió un llamado del Señor Jesucristo, y Zaqueo fue ordenado o comisionado a preparar su casa, porque el Señor Jesús iba hasta la casa de Zaqueo. La Biblia nos enseña que él se arrepintió de su pecado, pero además de arrepentirse de su pecado, hizo restitución, devolviendo 4 veces lo que había robado, de acuerdo a lo que estipulaba la ley civil en Israel. No fue casualidad que Zaqueo dijera que si en algo él había defraudado a alguien, le devolvía 4 veces. Es que la ley así lo estipulaba. De aquí vemos, mi amado hermano, estimado amigo, estimada hermana que usted está allí escuchando a esta hora, que es importante que en la iglesia del Señor no solo haya personas arrepentidas, sino también personas capaces de hacer restitución por el daño causado con su vida pecaminosa y sus malas actitudes hacia otras personas en el pasado. Repito esto, en la iglesia del Señor, en las relaciones que se dan entre los miembros del cuerpo de Jesucristo, no solo es importante aprender a pedir perdón, sino también a ser capaces de hacer restitución por el daño causado con su vida pecaminosa, con sus errores, con sus malas actitudes a otras personas en el pasado. Yo quiero que veamos algunas poderosas revelaciones que las Sagradas Escrituras nos presentan al respecto de esta práctica cristiana, porque la restitución es una práctica cristiana. No solamente es parte del paquete de normas civiles que tenían que cumplir los judíos, no, entre los cristianos también se debe practicar la restitución. Yo quiero que nosotros veamos primeramente los detalles de lo que es la restitución. Hay algunos detalles importantes. Por ejemplo, cuando una persona se hace restitución, o cuando nosotros le hacemos restitución
a una persona, le estamos devolviendo la honra y el prestigio a esa persona. Escúcheme, al hacer restitución a una persona, no solamente estamos diciéndole que nos perdone, sino que le estamos diciendo a esta persona, mira, yo te devuelvo a ti la honra que te pisoteé, el prestigio que definitivamente te dañé. No solamente eso, al hacer restitución le estamos devolviendo a esa persona la honra de vida y el prestigio que esta persona tiene. En el libro de Génesis, en el capítulo 40 y el versículo número 13, las Sagradas Escrituras dicen así: al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Este pasaje está en el contexto de la vida de José. Las Escrituras nos dicen que José estuvo preso en la cárcel y allá conoció a un copero y a un panadero. Estos tuvieron un sueño, y al interpretar José el sueño del copero, José le dijo estas palabras: en 3 días el faraón va a levantar tu cabeza, te va a restituir a tu puesto, dará la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Escúchame, estas palabras son muy importantes al hablar de restitución. 3 días, dice la Escritura, que iban a pasar desde el momento en que tuvo el sueño el copero hasta que el faraón restituyera a su cargo, a su puesto, a su posición al copero. 3 días. Esto no es casualidad, es que 3 días es el número de la Trinidad, es el número de Dios. Mira, por eso es que al hacer restitución nosotros estamos haciendo la obra de Dios. Estamos haciendo la obra de Dios. Si hay alguien que restituye lo que el diablo nos ha robado, es precisamente Dios. Cuando tú te conviertes al Señor, cuando tú te entregas a Cristo, todo el tiempo, todo el daño, todos los recursos, todo el patrimonio que el diablo te quitó, el Señor es capaz de restituírtelo. A este copero, el faraón levantó su cabeza. En otras palabras, le quitó su vergüenza, le quitó la ignominia de haber estado en la cárcel después de haber estado en el palacio. Lo restituyó a su posición y le dio la copa. Faraón le da nuevamente la copa en su mano. En otras palabras, le restituye la confianza, como cuando era copero. Esas palabras son muy importantes. Posición, honra, prestigio nuevamente. Y eso es lo que sucede cuando nosotros hacemos restitución. Nosotros le devolvemos la honra y el prestigio a la persona que hemos ofendido. Ahora, al hacernos restitución una persona a nosotros, recuperamos un bien que hemos perdido. Cuando una persona nos hace a nosotros restitución, es decir, no solo nos pide perdón, sino que también nos hace restitución para que haya un proceso completo de restauración. Escúcheme, para que haya un proceso completo de restauración, nosotros tenemos que devolver el bien perdido que esa persona perdió. Yo no sé qué sea lo que tú tengas que devolverle a la persona a la cual tú hayas ofendido. Pero si tú quieres que haya sanidad, no basta con haberle pedido perdón. Tienes que devolverle lo que le quitaste. Repito, tienes que restituirle el bien que le has quitado a esa persona. Yo no sé cuál sea el bien. A veces no son posesiones materiales. A veces son sencillamente actitudes o valores espirituales, valores morales que la persona tiene. Eso hace parte de nuestro patrimonio personal. Son cosas que uno a veces tiene que hacer realmente para que haya, repito, una completa restauración. En el libro segundo de las Crónicas, en el capítulo 26, los versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá, porque Elot anteriormente había sido una ciudad de la provincia de Judá
y ahora no lo era. Pero cuando el rey Usías se entronó a la muerte de su padre, él devolvió la ciudad a donde pertenecía. Eso se llama hacer restitución. En este caso fue una ciudad que la provincia de Judá había perdido y ahora el rey estaba restituyendo. Ya te he dicho, en este caso el rey Usías es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Es un tipo de Cristo. Y al hacer la restitución de esta ciudad a donde pertenecía, está devolviendo un bien que esta provincia había perdido, una ciudad. Yo no sé qué sea lo que tú tengas que restituir a las personas a las cuales tú has ofendido, pero si tú haces un examen personal, una introspección interior, una introspección personal, seguramente tú mirarás a tu alrededor y verás que a la persona que ofendiste no basta con haberle pedido perdón, sino que tienes que devolverle algo. ¿Para qué? Para que haya auténtica sanidad, para que haya auténtica restauración. La restitución hemos dicho que es una obra respaldada por Dios. Cuando usted hace restitución o cuando usted está dispuesto a hacerla, es Dios quien le está moviendo a hacerla. Es el Señor quien a usted lo impulsa a hacerlo. Porque las Escrituras nos revelan a un Dios que restituye lo que el diablo nos ha robado. A veces nosotros le echamos la culpa a otras personas de nuestras pérdidas, de nuestros fracasos, cuando en verdad no es la gente, es el enemigo, el ladrón. Las Escrituras dicen que el diablo ha venido para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor Jesucristo ha venido para darnos vida en abundancia, para deshacer las obras del diablo. En otras palabras, Cristo ha venido para restituirnos lo que el diablo nos ha robado. De modo que la restitución es una obra de Dios, respaldada por Dios. En el libro de Job, el capítulo 9 y el versículo 12, dice la Escritura: he aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. He aquí que él pasará delante de mí y yo no lo veré, pasará y no lo entenderé. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. ¡Qué maravilla! El primero que está dispuesto a hacernos restitución es el Señor. Pero cuando usted es capaz de hacer restitución a las personas a las que ha ofendido, a las personas a las que ha faltado, a las personas a las que usted le ha hecho daño, usted está haciendo la obra de Dios. Restituir es un mandamiento para con el agraviado. No basta, repito, con pedir perdón a la persona que usted ha agraviado. Usted tiene que aprender a hacer restitución. Y al hacerlo, hágalo con amor. No lo haga agresivamente. No lo haga por lástima. No. Hágalo porque es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento de la palabra. Para con aquel al que usted ha agraviado. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1 y el versículo 17, dice la Escritura: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Eso está claro. Yo no necesito hacer una exposición exegética aquí para entender que restituir es un mandamiento para con la persona a la que usted ha agraviado. Y no basta, repito, con pedir perdón. Muchas veces cuando nosotros pedimos perdón a una persona que ofendemos, lo hacemos sencillamente de labios para afuera, pero de labios para adentro todavía estamos en una mala actitud hacia esa persona. Pero cuando nosotros estamos dispuestos a hacer restitución a la persona que agraviamos, esta persona se da cuenta que no son solo palabras, sino que realmente son hechos. Y mi amado hermano, un hecho vale más que 1000 palabras. Los hechos hablan más que mis palabras. Hablan más que mis palabras. La gente tiene que ver que realmente no solamente tenemos una buena actitud interior, sino que también estamos dispuestos a cambiar las cosas, a restaurar las cosas. Porque Dios nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a hacer su obra. Número 2. Hay métodos para hacer restitución, métodos bíblicos. ¿Cómo hacerlo?
Bueno, vamos a poner aquí varios ejemplos de la palabra de Dios. El ladrón capturado está obligado a devolver 4 o 5 veces lo que robaba. Por eso fue que Zaqueo se levantó en aquella ocasión y dijo estas palabras: estoy dispuesto a devolver 4 veces, cuadruplicado, lo que yo he defraudado a la gente. Zaqueo fue descubierto y era tenido como un delincuente social. Zaqueo era un ladrón de cuello blanco. Pero ante la presencia del Señor, él se arrepintió de su pecado, pide perdón y hace restitución. Y al hacer restitución, está evocando, está recordando lo que las Escrituras enseñan. En el libro de Éxodo, el capítulo 22, dice la Sagrada Escritura en el versículo 3: pero si fuera de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Pagará el doble. Escúcheme. Y dice la Escritura: si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en el campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Pagará. El versículo 8 dice: si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. ¿Ya escuchó eso? Es la palabra de Dios la que estipula que usted, al ser sorprendido en un delito, usted tiene que restituir. Ya sea que este delito sea un robo, un daño o inclusive infidelidad. La persona que es infiel tiene que hacer restitución. Y conforme dice las Escrituras. Ahora, el calumniador está obligado a restituir el daño moral que su calumnia ha infringido. En el libro de Levítico, dice la palabra de Dios, el capítulo 6, los versículos 4 y 5. Escúcheme. Cuando una persona calumnia a otra, está obligada a restituir el daño moral que la calumnia ha causado. Capítulo 6 de Levítico, los versículos 4 y 5, dice la Escritura: entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. ¿Oyó eso? La Escritura es clara. Mire, si usted pecó, ofendió, robó, dañó, calumnió, usted debe hacer restitución, porque usted ha dañado moralmente a una persona y aún la ha defraudado económicamente. Todo aquello sobre lo que usted hubiere jurado, el judío hacía pactos, el judío hacía juramentos, el judío hacía votos delante de Dios. Y si fallaba o quebrantaba el pacto, tenía que restituir por entero a la persona a quien defraudaba y añadir a ello un porcentaje, la quinta parte, o sea, el 20%. Entonces, al hacer restitución, mi amado hermano, usted no solamente debe pagar daños y prejuicios físicos, sino aún morales, daños morales. Y sabe una cosa, a veces estos son los daños que más duelen y son más difíciles de restituir, porque dinero se puede devolver, un cassette, una Biblia, un libro, un anillo, cualquier cosa material se puede devolver, dinero, lo que sea. Pero cuando el daño es moral, esta restitución demanda una obra espiritual. Esta restitución realmente demanda algo mucho más poderoso que una caución económica. La restitución se debe hacer en iguales proporciones al daño causado. En el libro de Levítico, en el capítulo 24, voy a leer los versículos 18 al 21. Libro de Levítico,
capítulo 24, versículos 18 al 21. Dice así la Sagrada Escritura, hablando sobre la restitución que se debe hacer en iguales proporciones al daño que se causó. Dice la Escritura, Levítico, vamos a leer. Le invito para que usted en su casa también con su Biblia en la mano, usted me acompañe en estos pasajes de la palabra de Dios. Levítico 24 en su Biblia, los versículos 18 y hasta el 21, dice así la Sagrada Escritura, el que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto, dice, tendrás para con el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Se da cuenta? Ojo por ojo, diente por diente, muela por muela, animal por animal, daño por daño. ¿Se da cuenta? Esa era la ley en Israel. Esa es la ley del talión. Porque la restitución debía hacerse en iguales proporciones al daño que se causó. En este tiempo en el que nosotros vivimos, evidentemente la ley del talión no está vigente. Pero el espíritu de esa ley sigue vigente. De modo que cuando usted hace un daño moral, usted de la misma manera tiene que hacer restitución para que la moral de aquella persona le sea restaurada. La restitución de la libertad y las herencias paternales a los esclavos debía hacerse en el año del jubileo. Esta también era una ley en Israel. En el capítulo 25 del libro del Levítico, nosotros encontramos las estipulaciones de esta fiesta. Dice el versículo 41 del libro de Levítico, capítulo 25. Entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. ¿Qué significa eso? Un esclavo recuperaba la libertad en Israel y las herencias que su padre le había dejado cuando llegaba el año del jubileo. El año del jubileo es un tipo de la dispensación de la gracia en la que nosotros estamos viviendo. Cuando la gracia del Señor Jesucristo llegó a nuestras vidas, Él nos liberó y Él nos hizo herederos. Él nos hizo herederos juntamente con Él de todas las riquezas del cielo. Así que al hacer restitución, nosotros estamos liberando y nosotros estamos bendiciendo a aquellos a los cuales hemos ofendido. Para que la restitución sea efectiva, debe ir acompañada de un testimonio veraz que demuestre el agravio. Escúcheme, no se puede hacer restitución a cualquier persona, ni por cualquier cosa. Se hace restitución es cuando verdaderamente hay un agravio, hay una ofensa, hay una falta de por medio contra un hermano o hermana. Una vez que se ha demostrado que hay un verdadero agravio, entonces, para que se haga efectiva la restitución, esto es necesario. En el libro primero de Samuel, en el capítulo 12 y el versículo número 3, primer libro de Samuel, capítulo 12 y el versículo 3, dice la palabra de Dios: aquí estoy, estas palabras las dijo el profeta Samuel, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o de si alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Samuel se paró delante del pueblo y dijo: ¿a quién he defraudado? ¿A quién he robado? ¿A quién he ofendido? ¿A quién? Para hacerle restitución. Las escrituras nos dicen que nadie se paró. Las escrituras dicen, entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no me habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: amén, así es. Para que pueda haber restitución,
tiene que haber una falta. En el caso de Samuel, Samuel no le hizo restitución a nadie porque él no había ofendido a nadie. Samuel era un varón virtuoso. Pero saben, nosotros muchas veces no somos como Samuel. Nosotros muchas veces ofendemos. Nosotros muchas veces lastimamos. Nosotros muchas veces le fallamos a la confianza, a la oportunidad que nos han dado. Fallamos. Y al hacerlo, no solo tenemos que pedir perdón, tenemos también que hacer restitución. En el caso de una pareja que se ama, el adúltero o adúltera, o una persona infiel, debe restituir también por su pecado. Debe restituir por su pecado. En el libro segundo de Samuel, en el capítulo 3, las escrituras nos enseñan que el rey David estaba casado con la hija de el rey Saúl. Esta mujer se llamaba Mical. Pero una vez que el rey Saúl le entregó a Mical por esposa a David, se la quitó. En otras palabras, la obligó a ser infiel al matrimonio que ella había efectuado con David. Una vez que el rey David pidió la restitución, le fue restituida su esposa. Le fue restituida su esposa. No solo entonces hubo restauración, sino que también hubo restitución. Le restituyeron su esposa. La falta que habían cometido contra David fue perdonada porque se le hizo restitución. Se le devolvió su esposa que había, oiga bien, había pagado la dote de 200 prepucios de filisteos. Eso fue lo que le costó la dote de Mical al rey David. 200 prepucios de filisteos. El tipo arriesgó su vida. En otras palabras, el tipo puso todos los chorizos al humo con tal de pagar la dote al rey Saúl por su esposa Mical. Y después que el tipo lo arriesgó todo, arriesgó su vida, arriesgó su integridad, arriesgó su testimonio, arriesgó a su gente, los que fueron con él. Resulta que después de eso le quitan la esposa, le quitan a su compañera, obligando a esta a faltarle al rey. Ella fue adúltera, pero por un mandato de su padre Saúl. Le fue infiel, pero el rey David pidió restitución. En el libro segundo de Samuel, en el capítulo 3 y el versículo 14, está esta historia. Y dice así la palabra de Dios. Después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer, Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. ¿Escuchó usted eso? Este fue el costo de tener a Mical por esposa. Entonces, cuando alguien le es infiel a su compañero o a su compañera amada, debe hacer restitución. ¿Por qué? Porque de esta manera se restaura la honra. De esta manera se restaura la autoestima. De esta manera se restaura el respeto. De esta manera se restaura la confianza y se sanan las heridas. Se sanan las heridas. Escúcheme, esto es importante. ¿Cuántos esposos o esposas le han sido infiel a su cónyuge y creen, al ser sorprendidos, que solamente con pedir perdón ya tienen derecho a ese perdón? No. Además de pedir perdón, mi amado hermano, tiene que haber restitución. ¿Por qué? Porque hubo un daño a la honra, hubo un daño a la autoestima, hubo un daño al respeto, hubo un daño a la confianza de la otra persona, y estas cosas requieren ser restituidas para que haya verdadera sanidad. Ahora, quien es vencido en un litigio legal debe hacer restitución al que lo venció. En otras palabras, si usted va con alguien a un juicio y usted pierde el juicio, usted evidentemente tiene que pagar, tiene que hacer restitución. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, cuando usted vaya a un litigio legal, asegúrese de que tiene argumentos suficientes para ganar ese litigio y no salga usted perdedor en ese juicio y tener que hacer restitución a la persona que lo venció. En el libro segundo de Reyes
Nosotros podemos ilustrar esta verdad bíblica en el capítulo 13 y el versículo 25. Dice la Sagrada Escritura: y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Escuche, Joás venció en una batalla al rey Ben-Hadad, hijo de Hazael. Y las ciudades que Hazael, o Ben-Hadad, hijo de Hazael, había conquistado, las había tomado en guerra, resulta que las tuvo que devolver porque Joás lo venció. Joás lo venció. Cuando usted es vencido, cuando usted es derrotado en un litigio legal, usted tiene que pagar. Usted tiene que pagar porque usted perdió. La restitución no debe esperar mucho tiempo. Esto es algo que también es supremamente importante. Hay gente que cree que dejando pasar el tiempo, las heridas van a ser sanadas. Hay gente que cree que el tiempo lo sana todo. Déjeme decirle, esto no es cierto y no es un principio de la palabra de Dios. Cuando usted ha ofendido a alguien y usted pide perdón, para hacer restitución no debe pasar mucho tiempo. En el libro segundo de Reyes, en el capítulo 14, voy a leer los versículos 22 en adelante, para ilustrar esta verdad bíblica. Si usted va a hacer restitución, no debe esperar que pase mucho tiempo. Debe hacerlo lo más pronto posible. Segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 22, dice así: reedificó él a Elat. Segundo de Reyes 14, 22. Y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. En el versículo 28 de ese mismo capítulo dice la palabra de Dios: los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y Amat, que habían pertenecido a Judá, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías su hijo. Para que este rey, Jeroboam, hiciera esta restitución, no pasó mucho tiempo. Lo hizo lo más pronto posible. Usted debe hacer lo mismo que hizo este hombre. No debe esperar mucho tiempo para hacer restitución a la persona a la que ha ofendido y le ha pedido perdón. Debe hacerlo lo más pronto posible. La restitución se hace en presencia de Dios. Escúcheme, Dios es nuestro testigo cuando nosotros estamos dispuestos a hacer restitución. Se debe hacer en presencia de Dios. Los israelitas la hacían en presencia de jueces. Nosotros hoy tenemos autoridades espirituales que pueden servirnos como testigos, pero por encima de estos está nuestra máxima autoridad, que es el Señor. En el capítulo 7 del libro de Esdras y el versículo 19 dice la palabra de Dios: los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Cuando Esdras, Nehemías, Zorobabel, los hombres que Dios usó para restaurar a Israel después de la cautividad babilónica, Esdras fue comisionado a restaurar el sacerdocio, Nehemías las murallas de Jerusalén. Así que uno fue encargado de la labor espiritual y el otro fue encargado de la labor civil. Cuando a Esdras le entregaron los utensilios del templo, se le dijo que tenían que restituirlos, en otras palabras, tenían que devolverlos en Jerusalén, en el lugar donde estaba el templo, la casa de Dios, la presencia de Dios. Así que, mi estimado hermano, cuando usted va a hacer restitución, tiene que hacerlo en presencia de Dios, para que realmente haya un testimonio y un testigo en los cielos que atestigue que la restitución está hecha. Nosotros como obreros, como trabajadores, restituimos con nuestro trabajo por los bienes materiales que aspiramos tener. Así que el trabajo es una bendición. El trabajo no es una maldición, como algunos piensan. El trabajo honrado, el trabajo esforzado, Dios lo bendice. Y es la manera en que nosotros podemos compensar por los bienes que aspiramos tener. Usted aspira a tener una vida holgada, usted aspira a tener un bienestar, pues hay que trabajar y hay que trabajar honradamente. De esta manera nosotros restituimos con nuestro trabajo las bendiciones materiales que queremos alcanzar.
La oración eficaz, escúchame, también puede lograr restitución de algo o alguien. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, las Sagradas Escrituras nos enseñan un principio espiritual muy poderoso. Dice así las Escrituras: y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. El escritor de la carta estaba diciéndole a los hermanos: oren, pero oren eficazmente, para que yo les sea restituido a ustedes. En otras palabras, para que yo les sea devuelto a ustedes y pueda participar con ustedes nuevamente de la comunión fraternal. Así es que cuando nosotros vamos a hacer restitución, tenemos que acompañar esta restitución de mucha oración. Mucha oración. A veces la persona que nosotros ofendemos se vuelve un poco desconfiada de que nosotros nos acerquemos a ella para pedirle perdón y mucho más para hacer restitución. Entonces, esos temores, esa desconfianza se vencen cuando nosotros oramos. El profeta de Dios y su mensaje debe ser una proclamación de restitución. El mensaje que nosotros predicamos, el mensaje que nosotros enseñamos, debe ser una proclamación de restitución. En otras palabras, un mensaje que restaure, un mensaje que devuelva esperanza, un mensaje que inspire fe. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 17 y el versículo número 11, dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Elías fue el precursor del Mesías. Elías fue el precursor del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y el mensaje de Elías, dice aquí bien claro, era un mensaje de restauración. Un mensaje de restauración. Al igual que Elías, todos los profetas, todos los ministros de la palabra de Dios, con su mensaje deben traer restauración. Cuando un mensaje de Dios no trae restauración, cuando un mensaje de Dios no trae esa bendición que sana al que oye, al que recibe la palabra, ponga en duda que ese mensaje viene de Dios. Porque el profeta de Dios, el ministro de Dios, debe ser una persona que proclame la restitución de Dios. Una persona que traiga la restauración del cielo. Marcos capítulo 9 dice la palabra de Dios en el versículo 12. Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Elías, repito, fue el precursor del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros de igual manera hacemos la obra de Elías cuando hacemos restitución con nuestras palabras. La fe en Jesucristo también puede restituirnos la salud perdida. ¿Usted tiene fe en el Señor? ¿Usted tiene fe en la palabra? Entonces espere que por su fe en esa palabra, por su fe en el rema de Dios, usted pueda restituir su salud que está perdida. Si usted está enfermo en esta hora, hay una palabra de sanidad, hay una palabra de restauración, hay un rema que va a traer y va a restaurar la sanidad divina, va a restaurar tu salud. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, el versículo número 3, dice la palabra: pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? La palabra de Dios nos enseña aquí claramente que David entró en la casa de Dios, comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. Y la palabra de Dios nos enseña que el Señor dijo: bueno, uno mayor que el templo está aquí. Y si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Mira, mi amado hermano, si tú tienes fe en el Señor, no importa lo que la ciencia médica te diga, no importa que te hayan desahuciado, no importa que no tengas recursos, si tú tienes fe en la palabra de Dios, tú puedes restituir la salud que has perdido en el nombre del Señor y por el poder de su palabra. Mira, en la historia de Pedro y sus compañeros, la faena que ellos realizaron una noche en la que no habían podido pescar nada, ten en cuenta que ellos eran pescadores profesionales y vivían de su oficio. Ellos no habían podido pescar nada. Con sus esfuerzos, con sus habilidades, no habían podido lograr pescar nada. Pero cuando el Señor se les apareció, el Señor les dijo: boguen mar adentro. En otras palabras,
Hermano, tienes que extenderte hacia adelante. Tienes que crecer en la fe. Tienes que profundizar en el Señor. Y una vez que tú lo hagas, como lo hicieron los discípulos, las Escrituras dicen que el Señor dio una palabra, dio un rema. Y le dijo a Pedro, tira la red. Y Pedro dijo, bueno, Señor, la verdad es que toda la noche hemos estado pescando y no hemos sacado nada. Mas en tu palabra echaré la red. Él creyó en el rema de Dios y tiró la red. El resultado, una pesca milagrosa, un milagro. Todo el esfuerzo, todo el sacrificio de toda una noche, el Señor se lo restituyó en un momento. Porque en un momento tú puedes recibir el rema. Y ese rema te inspira para que recibas el milagro de Dios. ¿Sabes? Nosotros estamos desafiándote a que te pongas en contacto con este ministerio para que al hacerlo, por esa palabra, por ese rema que estás recibiendo, el Señor te pueda restituir todo lo que el enemigo te ha quitado. Yo no sé qué te ha quitado el enemigo. Yo no sé si te ha quitado al hombre que amas. Yo no sé si te ha quitado a la mujer que amas. Yo no sé si te han quitado la casa. Yo no sé si te han quitado el auto. Yo no sé si te han hipotecado. Yo no sé si el enemigo te ha robado la salud. Yo no sé si el enemigo te ha robado la felicidad. Yo no sé si el enemigo te ha robado el gozo. Cualquiera que sea lo que el enemigo te haya robado, el Señor te lo puede restituir. Y número 3, con esto voy a terminar. Hay unos resultados maravillosos cuando se hace restitución. Ya le hemos mencionado algunos de ellos, pero voy a reiterarlos. Cuando se hace restitución, se trae paz total al alma. El shalom de Dios viene a tu vida. Y ese shalom de Dios no solo es paz, sino que es prosperidad, es bienestar general. Eso es lo que hace la restitución. Trae paz total al alma humana. Trae el shalom de Dios. Trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. La paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Esa es la paz que Dios nos envía. La paz que vence al mundo. Esa paz de Dios, ese shalom de Dios. Todo como resultado de hacer restitución. También se restauran amistades rotas, relaciones rotas. Porque evidentemente la falta, el pecado, la ofensa, la deslealtad, la traición, todas estas son cosas que hieren, que lastiman y que rompen nexos, rompen lazos, rompen amistades. Pero cuando se hace restitución, todo esto se restaura. Otro resultado de hacer restitución es que la obra de Dios se consolida. Los ministerios se consolidan. ¿Sabes? Una de las cosas más difíciles es trabajar en medio de consiervos que son difíciles de sobrellevar. Y en la obra de Dios nosotros no encontramos ángeles en el ministerio. Nosotros encontramos seres humanos, hombres de carne y hueso, que luchan, que tratan de vencer su carne, su ego, sus pasiones, y tratan de crecer conforme a la imagen de Jesucristo. Tratan de crecer en el carácter de Jesucristo. Pero en este trajín, en este trasegar ministerial, no faltan las ofensas, no faltan los agravios entre consiervos de la obra de Dios. Pero cuando se hace restitución, se consolida la obra de Dios y el ministerio y los ministros pueden hacer la obra de Dios eficazmente. Cuando se hace restitución también viene la salvación de Dios. Viene la salvación, y esta salvación no solo es salvación del alma, es salvación total. La palabra que se usa para salvación viene del griego soteria, y esto incluye la salud, el bienestar total de una persona. Así que haga restitución y la salvación de Dios vendrá a su vida. También la bendición de Dios viene, la verajá de Dios. La verajá de Dios es la bendición de Dios. Usted quiere ser bendecido, aprenda a hacer restitución. Las Escrituras dicen que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristezas con ella. Y por último, cuando nosotros hacemos restitución, nuestra visión espiritual se aclara. Las cosas las vemos como son. Vemos las cosas con la perspectiva correcta. Aprendemos a mirar las cosas espirituales como tal. Y aprendemos a mirar las cosas materiales como tal. En otras palabras, nosotros aprendemos a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Cuando no se hace restitución, escúchame, tenemos la tendencia a cauterizarnos, a volvernos insensibles y a perder de vista lo que es malo creyendo que es bueno.
y a perder de vista lo que es bueno creyendo que es malo. Por eso se necesita hacer restitución para que la visión espiritual pueda restaurarse en nosotros. Hay gente que está obrando en este tiempo bajo principios que no son espirituales, porque han perdido la visión espiritual. Escúcheme, en la palabra de Dios dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8 y el versículo 25, dice así la Sagrada Escritura. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Esta historia es la historia de un hombre que el Señor le devolvió la vista cuando llegó a Betsaida. Él era un hombre ciego, y le rogaron al Señor que tocara a ese hombre. Entonces él tomó la mano del ciego, lo sacó fuera de la ciudad, y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: yo veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. La pregunta es, si estaba fuera de la ciudad, ¿qué pudo haber visto este hombre? ¿Qué pudo haber visto? Él creía que los árboles eran hombres. ¿Por qué? Porque no tenía una visión clara de las cosas. La Biblia dice que luego Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Un doble toque del Señor es lo que a veces necesitamos, mi amado hermano. Pídele al Señor que te toque otra vez, estimada hermana. Dile al Señor que te toque otra vez los ojos, para que te abra los ojos. Y la Biblia le dice que el Señor hizo que mirase. Y cuando él miró, nuevamente le fue restablecida la visión, le fue restituida la visión. Eso a mí me habla de visión espiritual. Lo que este hombre tenía al principio era una visión natural. Pero dice la Biblia que vio de lejos y claramente a todos. Eso de ver de lejos no es otra cosa que tener visión espiritual. Para eso necesitamos un doble toque del Señor. Y las Escrituras dicen que lo envió a su casa y le dijo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Sabes? A veces es necesario que el Señor nos toque por segunda vez. No basta un solo toque del Señor. Pídele a Dios que te toque para que aprendas a realmente hacer restitución y puedas tener como resultado de esa restitución la restauración de tu visión espiritual. Quiero concluir en esta hora. Mira, la restitución es de Dios. Él no permite venganza por nuestros propios medios, pero demanda restitución al ofensor. La Biblia dice que del Señor es la venganza. Cuando nosotros somos ofendidos, ¿cuál es la tendencia natural nuestra? A tomar venganza por nuestras propias manos, a buscar la retaliación a como dé lugar. Pero la Biblia dice que la venganza hay que dejársela al Señor. Sin embargo, la persona que nos ofende a nosotros debe no solamente pedirnos perdón, sino también hacer restitución. Dios pide al género humano, escúchame, Dios hace un llamado a toda la humanidad a que haga restitución de todo lo que Él le ha entregado en sus manos. La Biblia dice que Dios nos ha puesto todo en nuestras manos. Todo está en nuestras manos. Dios hizo al hombre y a toda la creación y colocó al hombre como señor de su creación. Pero el hombre no es el dueño de la creación, solo es un administrador de los bienes terrenales creados por Dios. Así que cuando la raza humana comprenda y realice esto, entonces Dios restituirá al hombre su reino. Escúchame, y si hay un reino que es rico, es el reino de Dios. Si hay algo que nosotros necesitamos, está en el reino de Dios. Así que aprendamos a hacer restitución. Aprendamos realmente a hacer esta obra y Dios nos va a dar mucho más de lo que nosotros le demos a Él. Si usted siembra en el reino, usted va a recibir una cosecha mayor de lo que usted ha sembrado. Nunca la cosecha es menor, es más pequeña que la siembra. Cuando entregamos nuestro corazón y nuestra vida al Señor, Dios coloca en Él un anticipo de su reino en una forma espiritual. Pero el plan de Dios es traer su reino de una manera literal y física a esta tierra. Así que de esta manera Dios le restituirá al hombre el antiguo paraíso del Edén, en el que lo colocó al principio, y que perdió por causa del pecado. Dios nos restituirá todo lo que el diablo nos ha quitado. ¿Cuándo será eso? En el tiempo de la restauración de todas las cosas. En Hechos capítulo 1 versículo 6 dice la Escritura que los discípulos que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo:
A ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ellos querían que el Señor restaurara el reino a Israel en el tiempo en que Él había resucitado, antes de que Él ascendiera al cielo. Pero el Señor dijo, no, no, no. Todavía no es el tiempo. Hay un tiempo de Dios para todas las cosas. Mi amado hermano, y si tú has sembrado o has tomado la disposición de sembrar, espera el tiempo de Dios para tu cosecha. Dios te va a restituir mucho más abundantemente de lo que tú has sembrado. Aprenda usted no solo a perdonar cuando ofende a su hermano, aprenda a ir más allá del perdón. Haga restitución. Su hermano lo necesita, su amigo lo necesita, su esposo lo necesita, la persona a la que usted ama y ha dañado lo necesita, y Dios se glorificará en ello. Amén. Dios te bendiga. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.